Bueno, bienvenidos al podcast de noticias comunitarias, noticias hoy, mañana y siempre. Hoy en el estudio nos acompañan Naomi Alemán, Walter Gómez, Dixon de León y su servidor Diego Bermúdez. Antes de comenzar, quiero que le demos una calurosa bienvenida a nuestros amigos de la CIA, el FBI, la Interpol, la KGB, la NASA y las demás entidades gubernamentales que nos están escuchando, porque hoy hablaremos de teorías conspirativas en noticias comunitarias. ¿Alguna vez has escuchado que Adele y Sam Smith son la misma persona? ¿O que Angela Merkel es hija de Adolfo Hitler? ¿O qué tal les parece la historia de que Paul McCartney murió en el año 1966 y este fue reemplazado por un doble? O que la muerte de la princesa Diana en realidad fue orquestada por la reina Isabel II, porque la familia real británica son reptilianos, o que el ataque del 11 de septiembre fue un autoatentado del mismo gobierno de Estados Unidos, y que el Apolo 11 nunca llegó a la luna, y todo fue filmado en un estudio de Hollywood. Estos son algunos ejemplos de teorías conspirativas que existen en el mundo. El mayor auge de estas teorías existe en el Internet. Podemos encontrar mucha información sobre que los verdaderos líderes mundiales, aquellos que gobiernan el mundo, no quieren que sepamos la verdad de muchos de los acontecimientos que han sucedido en el mundo. ¿Pero son verdaderas estas teorías? Pues a lo que dices, Naomi, los videos sobre teorías conspirativas tienen mucho éxito en YouTube. A partir de que a principios de 2019 esta plataforma tuvo que cambiar su algoritmo de recomendaciones para evitar la promoción de teorías conspirativas e información falsa. Pero su popularidad no está únicamente en YouTube, sino en todas las redes sociales y en el Internet en general, debido a que la comunicación es interactiva y es donde se encuentra un espacio para compartir este tipo de información con mayor libertad. El primer uso registrado de la expresión teoría conspirativa data del año 1909. Originalmente se trataba de un término neutral, pero durante los avatares políticos de la década de los 60, el término adquirió su actual significado. Claro que sí, pues como es de esperar, el término teoría conspirativa es usado por académicos establecidos y cultura popular para identificar un tipo de folclore similar al de una leyenda urbana, especialmente un relato explicativo que se construye con fallos metodológicos particulares, ya sean comunes, de política, economía, religión, historia, social, etc. Por ejemplo, John Lennon fue asesinado por un fanático fuera de su apartamento en Nueva York, pero los conspiranoicos aseguran que su muerte fue planeada por la CIA y el FBI, quienes tenían en la mira a Lennon por su activismo de izquierda, ya que estaba siendo un peligro para la política de la derecha del país, por lo que la CIA contrató a Mark David Chapman para llevar a cabo este acto. Con los aliados acercándose a Berlín y la guerra a punto de terminar, Adolf Hitler se suicidó en su búnker con su esposa, pero en realidad no se suicidó. Los cuerpos encontrados en el búnker eran de impostores y ellos escaparon a Argentina. Y el matrimonio tuvo 2 hijas antes de morir en 1962. Entonces se dice que los nazis tenían acuerdos con los argentinos para planes de huida y por eso muchos nazis que no fueron capturados en la guerra lograron llegar al país sudamericano y ahí vivieron. Paul McCartney murió en el año 1966. En un accidente automovilístico fue reemplazado por un doble, encontrado en un show de imitadores. Su reemplazo fue parte del gobierno de Reino Unido para evitar un suicidio masivo por parte de los fanáticos de los Beatles. Los conspiranoicos comparten varias o una de las siguientes características. Son paranoicos, radicales, extremistas en sus opiniones, aspiran a un sentimiento de superioridad y se sienten especiales por manejar una información que excede al ciudadano promedio. Citando a Humberto Eco, el síndrome del complot nos invade. La fuerza del que anuncia que posee un secreto no está en ocultar algo, sino en hacer creer que hay un secreto. Las personas más propensas a creer en ese tipo de teorías son personas que tuvieron mala experiencia en la vida, personas que buscan una respuesta que los rescate de una profunda crisis existencial y personas que buscan un lugar al que pertenecer. Pero allí entra el juego de la contradicción,
porque si crees en una teoría conspirativa, inmediatamente empiezas a creer en todas, e incluso la refutación de un complot cabe dentro del mismo complot. Por ejemplo, si crees que la muerte de la princesa Diana no fue un accidente y en realidad fue mandada a matar por la familia real británica, ya sea porque son reptilianos o porque Carlos III se casara con Camila, también sos propenso a creer que en realidad fue la misma princesa Diana quien llevó a cabo todo, para fingir su muerte y escapar del acoso que sufría por parte de los medios de comunicación que ella misma se buscó. O también, si crees que en realidad el planeta Tierra no es redondo, sino que es un disco plano rodeado de unos anillos de hielo, que sería la Antártida, también sos propenso a creer que la barrera de hielo de Ross de la Antártida resguarda al otro lado un continente jamás descubierto, con una civilización incluso más avanzada que la nuestra, o con seres mitológicos o incluso de otro planeta. Las teorías conspirativas a menudo no se toman seriamente debido a que muchas de ellas casi por definición carecen de evidencia verificable. Otros por otro lado protestan contra la práctica de mencionar únicamente las teorías conspirativas más ridículas, obviando las teorías conspirativas que han resultado ser ciertas. Como a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota del Tercer Reich ya estaba cerca, la CIA, sin el conocimiento ni la aprobación del Departamento de Estado, trasladó a los Estados Unidos de América, junto con sus familias, a más de 700 científicos nazis, especializados en cohetes, armas químicas y experimentación médica. Entre los trasladados figuraban científicos como Werner von Braun, el creador del cohete V2, que habría de convertirse en el padre del programa espacial norteamericano. O como el proyecto MKUltra, conocido en ocasiones como Programa de Control Mental de la CIA. En los años 70, una comisión sobre las actividades de la CIA en los Estados Unidos expuso la existencia del proyecto MKUltra, un programa secreto que utilizaba drogas y tortura para manipular los estados mentales de sus víctimas. Estos experimentos se llevaron a cabo con prisioneros en centros de detención secretos de todo el mundo, así como universidades, hospitales y prisiones estadounidenses. El caso Tuskegee fue un estudio sobre la sífilis desarrollado en 1932, que contó con la participación de 600 hombres afroamericanos. Su finalidad era comprobar el progreso natural de la enfermedad venérea. Se les inyectó un placebo y no se puso ningún control al desarrollo del trastorno, por lo que muchos murieron bajo sufrimiento, contagiando también a sus parejas. Las teorías de conspiración comúnmente son vistas como creencias explicativas, ya sea especulativas o basadas en evidencias o visiones del mundo que perciben el orden político y social actual, o los eventos históricos o futuros, como el resultado de la manipulación por parte de un pequeño grupo de personas poderosas que actúan en secreto contra el bien común para un propio beneficio. A pesar de que los primeros debates veían la creencia en la teoría de conspiración como delirios irracionales y paranoicos, o como una potente forma de resistencia contra el crimen del Estado, las publicaciones más recientes tienden a considerar las teorías de conspiración como un intento racional de comprender los contextos sociales y políticos. Para Carlos Andrés Gantiva, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, las historias de conspiración son más sencillas de entender y son un poco más accesibles. Según el académico, las personas tenemos una tendencia a creer las cosas que están en correspondencia con lo que previamente creíamos. Para la argentina, Ailín Tomio, especialista en ciencias del comportamiento y directora ejecutiva de la firma Desp & Method, los seres humanos tenemos 3 necesidades psicológicas, las cuales nos hacen tener una tendencia a creer ciertas cosas. La primera, según la experta, es la epistémica o de conocimiento. Todos necesitamos sentir que sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor. La segunda necesidad es la del control, tener seguridad. Porque el control de nuestro entorno nos da sensación de estar seguros y de que vamos a sobrevivir. Y la última, pero no menos importante, es la necesidad de ser parte de los grupos, la cual es una necesidad meramente social.
Según estudios, las personas tienden a creer que las versiones más simples de un hecho son las correctas. Siguen el principio filosófico lógico de la navaja de Occam, es decir, la explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no necesariamente la verdadera. Más allá de generar información falsa, las teorías conspirativas pueden ir en contra del progreso científico, social y económico. Pueden afectar la convivencia social. A nivel individual, las teorías pueden generar un cierto punto de paranoia, desconfianza y ansiedad. Las teorías pueden volver a las personas más extremistas en ciertas características y llevar al individuo a reflejarse en grupos que siguen en la misma línea de pensamiento y creencias. Es que según Jan Willem van Proijen, autor del estudio Way Education Predicts Discrete Belief in Conspiracy Theories, las personas con menores niveles de educación son más propensas a creer en las teorías conspirativas. Para el autor, el pensamiento analítico disminuye la creencia en las teorías de la conspiración, mientras el pensamiento intuitivo, un estudio de procedimiento de información basado en heurísticas, aumenta las creencias en estas. Van Proijen explica que es más probable que las personas crean en teorías de conspiración en respuesta a eventos sociales angustiantes que no pueden controlar. Por ello, el experto recomienda enseñar a los niños habilidades de pensamiento analítico y crítico, junto con la percepción de que los problemas sociales a menudo no tienen soluciones simples. Las teorías conspirativas comparten una serie de características en común. Las creencias de conspiración son consecuentes, incluso si es muy poco probable que las teorías de la conspiración sean ciertas. Es innegable que estas tienen un impacto en un aspecto importante de la vida, como la salud, las relaciones y la seguridad de las personas. Tenemos muchas pruebas de que lo que creemos afecta a nuestro comportamiento, aunque lo que creamos pueda ser falso o completamente descabellado. Produce un comportamiento que tiene consecuencias reales. El hecho de hacer negaciones del cambio climático hará que no te preocupes de reciclar, por ejemplo, ¿verdad? Las creencias de conspiración no son las cosas más universales que existen. No se limitan a una era o una cultura en particular. Se propagan alrededor de todo él y no importa la clase social. Todo el mundo es susceptible a las teorías de conspiración, desde el vecino abajo hasta el presidente, expresidente Donald Trump. De hecho, las tendencias a sospechar la posibilidad de que otros estén conspirando contra ti y tu equipo podría ser parte de la raza humana, ¿verdad? Podemos rescatar que esto ya es normal en el comportamiento de todos. Sería tentador suponer que la creencia en las teorías de la conspiración está estrechamente relacionada con un alto grado de pensamiento crítico, ya que incluso las teorías de la conspiración más irracionales suelen estar respaldadas por una serie de argumentos elaborados, lo que podría indicar que la creencia en las teorías de la conspiración se basa en procesos de pensamiento racional. Por ejemplo, las teorías de la conspiración sobre la llegada del hombre a la luna, que afirman que se filmaron en un estudio televisivo, a menudo se justifican mediante un análisis minucioso, con argumentos físicos muy elaborados de la falta de viento en la luna y el aparente movimiento de la bandera en las grabaciones. Si compartes esta teoría, tienes que saber que después del Neil Armstrong, 12 astronautas han pisado la luna. Eso es real. Sin embargo, los datos surgidos de la investigación sugieren que un nivel cultural alto no está detrás de estas teorías. Las teorías de conspiración son un fenómeno social porque reflejan la estructura básica del conflicto entre grupos. Una buena teoría de la conspiración implica la existencia de alianzas o grupos externos hostiles y malvados. Illuminatis, empresas farmacéuticas, reptilianos, etc. Además, estas conspiraciones a menudo planean no solo dañar o engañar a individuos, sino también a grupos más grandes. De hecho, plantean casi siempre que quieren engañar a la población mundial. Estas son algunas de las teorías
de la conspiración más famosas de la historia. Anastasia Romanov sigue viva. Desde finales del siglo XIX se vino gestando una profunda crisis social en el Imperio ruso. Las clases bajas y la burguesía se rebelaron contra los zares, y un proceso que culminó en la Revolución Rusa de 1917 y que aprovecharon los bolcheviques para imponer un régimen comunista totalitario. La familia Romanov, encabezada por el zar Nicolás II, fue asesinada el 17 de julio de 1918 al completo. Nicolás, la reina Alejandra y sus hijos Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei. No obstante, hubo rumores de que un miembro de la familia había sobrevivido, Anastasia. Esta creencia estuvo alimentada por la supuesta existencia de varios informes de la policía bolchevique que hablan de registros en trenes y casas en busca de Anastasia Romanova. Pero no se conservan dichos informes, con lo que se considera que esto no es más que una leyenda. Aprovechándose de este rumor, muchas mujeres se hicieron pasar por la supuesta hija perdida del zar a lo largo del siglo XX. La más famosa de ellas, llamada Anna Anderson, y los restos de la familia Romanov se hallaron en dos tandas. La primera en los años 90, cuando se encontraron restos de ADN que se cotejaron con material genético del duque de Edimburgo. Los resultados revelaron la identidad del zar Nicolás, su esposa Alejandra y 3 de sus hijas. Finalmente, en 2007, se hallaron los restos de Anastasia y el pequeño Alexei, por lo que se consideró que el misterio quedó resuelto. La llegada a la luna fue un montaje. La llamamos teoría conspirativa, pero también es una de las fake news más importantes de la ciencia y la historia, y una creencia que incluso algunos personajes públicos importantes han continuado manteniendo hasta nuestros días. En julio de 1969, como punto álgido de la carrera espacial, el módulo lunar de la nave Apolo 11 se posaba con éxito en la Luna. A bordo, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin, esperándolos en órbita Michael Collins. Las imágenes de la primera pisada del hombre en la Luna fueron grabadas y emitidas por televisión. Fue tal el prodigio científico-técnico de esta hazaña que generó el escepticismo de muchos, quienes aseguraban haber visto un montaje digno de Hollywood. El contenido de esta conspiración varía, desde que todo se produjo en un estudio de cine y fue dirigido por el cineasta Kubrick, hasta que los astronautas sí fueron a la Luna, pero elaboraron una grabación falsa para ocultar un supuesto encuentro con criaturas extraterrestres, debido a que en realidad el satélite terrestre es hueco, porque es una nave donde habitan los seres oscuros que manipulan y dañan a la raza humana, y por eso jamás ningún otro país ha enviado astronautas a la Luna. Por ejemplo, podemos hablar de la muerte de Bin Laden. Muchas personas creen que la ejecución de este terrorista, quien fue más buscado a principios del siglo XXI, fue simplemente un montaje, que el líder de Al-Qaeda también indican que puede continuar vivo. Su cadáver habría sido arrojado al mar Arábico tras su muerte en el año 2011 y no se difundieron imágenes de su cuerpo sin vida, a excepción de una fotografía que parece ser muy manipulada, ¿verdad? No obstante, no hay pruebas sólidas para respaldar esta teoría de la conspiración. Por otro lado, en el 2015, el periodista ganador del Pulitzer Seymour Hersh, en un artículo publicado en la revista London Review of the Book, que la pueden buscar en Google, ¿verdad?, explicó que sí estaba muerto, pero que su ejecución fue distinta a la versión oficial. Al parecer, un cargo del servicio de inteligencia pakistaní, en sus siglas ISI, informó a la CIA de que tenía prisionero a Bin Laden desde el año 2006. Por otro lado, Arabia Saudí habría financiado gran parte de esta operación para mantener al terrorista arrestado y también para llevar a cabo su ejecución, para evitar que nunca pudiera hablar de los vínculos entre Riad y su organización. De cualquier forma, tampoco esta tesis puede ser comprobada mediante ninguna prueba que sea constatable para todos nosotros. Los Illuminati. Esta es una de las teorías de la conspiración más extensas y famosas.
Los Illuminati sería un grupo de intelectuales, una élite social que gobernaría el mundo a espaldas del resto de los humanos. Aquí estarían implicados políticos, artistas, científicos, empresarios. Claro, los más importantes, obviamente. Personalidades con mucha influencia formarían parte de este exquisito grupo, que, claro, manejarían datos desconocidos para el resto y movería los hilos de la sociedad a su conveniencia, desde la sombra, claro, a través posiblemente de reuniones secretas. La secta de los Illuminati aparentemente nació en el año 1776 en Baviera, fundada por el ilustrado Adam Weishaupt, que quería formar un grupo de gente culta que estuviese dispuesta a desafiar a la influencia religiosa que gobernaba en ese entonces. En el año 1785 la sociedad se disolvió más o menos, y nada apunta a que los miembros hayan seguido activos, y mucho menos hasta la actualidad. Su signo más distintivo es la pirámide con un ojo en la parte de arriba, que incluye la fecha en la que se fundó y el lema en latín Novus Ordo Seclorum, que significa Nuevo Orden Mundial. La investigación demuestra que las teorías de la conspiración tienen efectos reales en la salud, las relaciones y la seguridad de las personas. La investigación basada en la experiencia ha destacado principalmente sus efectos negativos. La creencia en las teorías de la conspiración se asocia con una peor salud, una menor felicidad y un deterioro de las relaciones sociales. También dañan a la sociedad al reducir el apoyo público a las políticas sociales para abordar problemas reales como el cambio climático y la pandemia del coronavirus o la de la viruela del mono. También están asociadas con movimientos populistas, políticas extremistas y activismo violento. Por otro lado, las teorías conspirativas contribuyen al significado y al propósito. Se sabe que las personas son más propensas a radicalizarse tras sufrir experiencias de pérdidas significativas, como los atentados de las Torres Gemelas. El hecho de creer en algo más grande que ellos mismos hace que la gente se sienta importante y especial, otorgándoles un nuevo propósito y un sentido de pertenencia. En ese sentido, las teorías conspirativas también pueden crear una sensación de propósito al dar la impresión de que se está descubriendo algo verdaderamente importante sobre el funcionamiento oculto de la humanidad. Las creencias conspirativas también permiten sentirse único y especial, por lo que pueden reflejarse positivamente en la autopercepción positiva de las personas, cómo se ven ellos mismos. A través de las teorías conspirativas, la gente puede establecer su superioridad a los demás y también la de su grupo, lo que se conoce como narcisismo colectivo. En conclusión, las teorías conspirativas ayudan a las personas a defender un ego frágil, al exagerar la importancia de ellos mismos y de sus grupos dentro de nuestra sociedad. Es más, las creencias conspirativas están asociadas con el comportamiento antisocial y con quienes rechazan cumplir las normas. Por ejemplo, rechazando las vacunas y el confinamiento. Las teorías de la conspiración legitiman por una parte este comportamiento y por otro la fomentan. Gracias a las teorías de la conspiración se puede justificar comportamientos que, con o sin pruebas, no serían socialmente aceptables. Por lo tanto, las teorías de la conspiración facilitan el proceso de racionalización mediante el cual las personas intentamos justificar a nosotros mismos y a los demás nuestros comportamientos. Esta idea es consciente con la teoría clásica de la disonancia cognitiva, la incomodidad psicológica que sentimos cuando nuestras mentes tienen dos conceptos contradictorios al mismo tiempo. ¿Debería dejar de fumar por salud? Pero no debería porque me gusta mucho fumar y lo disfruto. La flexibilidad de las teorías conspirativas ayuda a quienes las comparten a redimir estos comportamientos no saludables en comportamientos saludables. Por ejemplo, saltarse el confinamiento. Al considerar que las
compañías farmacéuticas son el diablo o Bill Gates nos engaña y el coronavirus no existe? Aunque estas acciones no son buenas para sí mismas ni para la sociedad, las creencias conspirativas pueden hacer que sean consideradas razonables y aceptables por el resto. La tercera forma en que las teorías de conspiración contribuyen al significado y al propósito en crear realidad alternativa que sea emocionante, especular y convincente. Según los ufólogos, los reptilianos son poderosos guerreros cuya misión consiste en dominar y esclavizar a la especie humana. La teoría de la conspiración a menudo describe la lucha típica entre el bien y el mal, presentando un mundo misterioso y cuestionando los roles de los poderosos como políticos o celebridades que todos conocemos, ¿verdad? Es normal que muchas obras de ficción, incluidas las novelas, obras de teatro y películas, se centran en la conspiración. Podemos verlo en muchas series, ¿verdad? Que quizás nos gustan a nosotros. En las teorías de la conspiración se convierten a quienes creen en actores de esas narraciones espectaculares y les da la oportunidad de enfrentarse a misterios. Sobre todo creer en las teorías de conspiración que proporcionan una gran cantidad de entretenimiento. Sin embargo, los procesos y beneficios descritos como beneficiosos lo son solo a corto plazo. ¿Por qué? Porque la construcción de una realidad alternativa puede ser atractiva. Puede existir el riesgo de creérsela mucho, ¿verdad? Lo que puede llegar a distorsionar nuestra realidad. Muchos de los efectos nocivos de las teorías de la conspiración surgen al promover elecciones basadas en estas creencias que pueden tener consecuencias negativas en la vida real de las personas y también del entorno en las que lo rodean. ¿Es posible mantener un secreto a una escala semejante durante tantos años? Pues la matemáticas dice que no. Y la Universidad de Oxford agarró la teoría de que el hombre no llegó a la luna y creó un cálculo matemático que se basa en la cantidad de conspiradores involucrados, el tiempo que pasó desde la conspiración y la posibilidad intrínseca de que un complot fracase. En el caso del Apolo 11 se vieron involucrados 411.000 empleados de la NASA y según variables que analizó, en medio de 4 años la mentira debería haberse conocido y descubierto. Bueno, ¿cómo se construyen y hacen que millones de personas las crean? Lo primero es partir de una idea absurda a gran escala, algo que rete a toda lógica o concepto ya establecido. Debe ser algo así escandaloso que automáticamente la gente busque escuchar la explicación. Es común que se utilice la cinta de algún famoso, una investigación científica o un par de hechos verdaderos para generar la duda en los demás y así provocar un efecto mayor ya que desafortunadamente pocas personas se investigarán si esto es verdad. Podemos destacar también lo siguiente, que es la difusión, y en la era de internet es mucho más sencillo, ¿verdad? Basta colocar los datos en un sitio de conspiraciones o en redes sociales para que este llame la atención y surja efecto. Si bien el 1% de cibernautas lo creen, habrán llegado a millones de personas y con esto las opiniones, las favorables la harán más creíbles, las negativas también, pues son comentarios de personas que en realidad pertenecen a un grupo que buscan que la verdad no se llegue a saber para nadie. De esta manera, las teorías conspirativas no son más que explicaciones probables a hechos reales, y basta con que una haya resultado cierta para que el resto siembre la duda. Pero, ¿por qué tienen éxito? Porque nos dan la sensación de control, ya que es más fácil creer que todo pasa por una poderosa razón en nuestra contra o debido a la envidia de los demás, a pensar que las cosas a veces pasan simplemente porque sí. Teorías conspirativas existen desde hace mucho tiempo, unas más populares que otras. Su mayor característica es su narrativa, una narrativa fantástica que está basada en hechos y tal vez hasta en congruencias,
sin lógica, pero terminan siendo fascinantes, hasta el punto de hacernos dudar si la verdad que nos han contado es correcta o es una verdad que busca manipularnos. El mundo se divide en dos tipos de personas. Hay gente que cree que todo pasa por alguna razón, que todo es una señal y que existe algo superior a nosotros que organiza las cosas. Y la otra mitad de la gente que cree que vivimos en un mundo desolador, sin sentido, así que solo existen átomos chocando entre sí en modo random. ¿A cuál pertenecen ustedes? ¿A cuál les gustaría pertenecer o creer? Agradecimos su total sintonía en esta nueva emisión especial, que es un pequeño podcast que preparamos para todos ustedes. Recuerden que somos Noticias Comunitarias, somos noticias hoy, mañana y siempre. Nos despedimos de parte de este gran grupo de periodistas especializados, mi compañera Naomi Alemán, Dixon de León, Diego Bermúdez y su servidor Walter Gómez. Que tengan un buen día.